Toshihiro Fujimori. A propósito, hace unos días, en esta semana, almorzando con un grupo de periodistas, uno afirmaba que ni la ley ni la Constitución le prohibían a Fujimori tener doble nacionalidad. Eso es en realidad una verdad mentirosa, porque la Constitución y la ley que no se lo impiden son las que él se mandó a hacer y no las genuinas, las verdaderas. En el momento en el que Fujimori juramentó como presidente constitucional de la República del Perú en 1990, la Constitución y la ley de nacionalidad sí le prohibían tener doble nacionalidad, nacionalidad japonesa concretamente. Fujimori juramentó ilegalmente en 1990. El 11 de julio de 1942, durante el gobierno de Prado y durante la Segunda Guerra Mundial, se modificó en el Perú la ley de nacionalidad. Los migrantes que llegaron a causa precisamente de la guerra hicieron notar a las autoridades de entonces la necesidad de establecer claramente las condiciones de la nacionalidad peruana y a su vez proscribir la doble nacionalidad. Y así se hizo. La ley que modificaba la condición jurídica de los nacidos en el Perú y de la nacionalidad peruana estrictamente, decía lo siguiente en su artículo 4. Los peruanos de nacimiento que figuran inscritos en las embajadas, legaciones o consulados de la patria de sus padres, así como las extranjeras casadas con peruanos y las peruanas casadas con extranjeros y en general todas las personas a quienes corresponde la calidad de peruanos, pueden pedir el reconocimiento de esa calidad. Presentada la solicitud, con los documentos pertinentes previos, los esclarecimientos que sean necesarios, se resolverá por resolución ministerial si procede o no procede. Y en el caso de que proceda, que se expida título de reconocimiento de nacionalidad. ¿Se fija usted? ¿Se da usted cuenta? En términos prácticos, se les retiraba la nacionalidad. Eso es exactamente lo que dice esta ley. Los peruanos de nacimiento que eran inscritos en los consulados de la patria de sus padres perdían cualitativamente la nacionalidad peruana y los derechos que ella otorgaba. Si querían tenerla y usar esos derechos, como por ejemplo el de postular al Congreso o a la Presidencia de la República, debían solicitar expresamente el reconocimiento de la nacionalidad peruana. Y era potestad del ministro del Interior otorgar ese reconocimiento documentadamente o no otorgarlo. Podía negárselo. ¿Por qué? Porque con eso el Perú se protegía de la posibilidad de que más adelante se constituyan minorías agresivas que quisieran, por ejemplo, tomar el poder. Eran tiempos muy difíciles y las migraciones eran realmente grandes, importantes, se ubicaban en distintas zonas de América del Sur. Definitivamente la migración japonesa fue una migración muy importante en el Perú. Años más tarde, la Constitución de 1979 relajó el rigor de la ley de nacionalidad del año 42 y admitió la doble nacionalidad, pero únicamente para los peruanos que adquirieran otra nacionalidad iberoamericana. En el artículo 92 del capítulo 2 de la Constitución del 79 dice claramente: los latinoamericanos y españoles de nacimiento domiciliados en el Perú pueden naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen, si manifiestan expresa voluntad de hacerlo. El peruano que adopta la nacionalidad de otro país latinoamericano o la española no pierde la nacionalidad peruana. Eso dice la Constitución del 79. Solo admitía la doble nacionalidad en los casos de peruanos que adoptaran una nacionalidad, otra nacionalidad hispanoamericana, mismo origen, misma lengua, nada más, no la inglesa, no la japonesa, no la china, no la japonesa, solamente latinoamericanos o españoles. Cuando Fujimori juramentó en 1990, regía la Constitución del 79. Y él sabía perfectamente que según
la Constitución y la ley del año 42, que también estaba en vigor, él debía haber renunciado explícitamente a su nacionalidad japonesa. Él sabía que su padre lo había inscrito como súbdito del imperio apenas nació en el consulado del Japón en Lima, pero no renunció, no lo hizo. Sabía que tenía que hacerlo, pero no lo hizo. Al contrario, ocultó su nacionalidad japonesa, contaba con ella para más adelante, contaba con ella para huir más adelante. Sin embargo, no se sentía seguro. Pues claro, no se sentía seguro. Algún periodista o algún jurista podía descubrirlo y denunciarlo y echar a perder sus planes siniestros. Montesinos, que es un zorro, lo sabía y le ofreció su complicidad por un lado y una salida por el otro. Ahí es donde comienza el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, en la necesidad personal de Fujimori de una nueva constitución. Vea usted, aquí está la constitución del año 93, en la que ellos mandaron hacer a la talla de su zapato. La nacionalidad ya no es un capítulo, ya no. La nacionalidad es sencillamente un artículo. La regulación sobre la nacionalidad se trata únicamente en un artículo, en el artículo 53, y dice lo siguiente: la ley regula las formas en que se adquiere o recupera nacionalidad. La nacionalidad peruana no se pierde salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana. ¿Me he escuchado bien? La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. Eso dice el artículo, inofensivo el artículo, ¿verdad? Si no hubiera habido rata encerrada, cualquier peruano distraído podría pensar: qué modernos los constitucionalistas del 93. Pero no fue la modernidad, sino el monedero lo que funcionó en este caso. Usted me ha escuchado. La ley, dice el artículo. El artículo constitucional dice: la ley va a regular las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. Y vamos por pasos. ¿Quién hizo la ley? ¿Quién hizo la nueva ley de nacionalidad? Chiqui, apóyame. Aquí está. Propuesta de la nueva ley de nacionalidad. Congresista que suscribe, representante a la nación, miembro de Alianza Parlamentaria, Cambio 99 mayoría. ¿Y quién era? Aquí está, por favor. Juan Bosco Hermosa Ríos. Juan Bosco Hermosa Ríos, el hermano de Nicolás Vivari, el comandante general del ejército, con nombre de cantante italiano, al que la Procuraduría le encontró 20 millones de dólares en Suiza. 20 millones de dólares en Suiza. El señor Juan Bosco propone la nueva ley. Él es el que propone la nueva ley. Claramente Montesinos la hizo, pues el señor Juan Bosco, ¿qué va a hacer la nueva ley de nacionalidad? La hace Montesinos, el señor Juan Bosco pone su caraza y la propone. ¿Y a quién se la propone? ¿A quién se la propone? Chiqui, apóyame. ¿Se la propone? ¿A quién? A Luis Delgado Aparicio. Luis Delgado Aparicio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Interparlamentarias. A él se la propone. A Sarabá, al frustrado secretario general de SICUMPLE. Delgado Aparicio era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que Montesinos había colocado para esto. Era el año 95, corrían los días del segundo semestre de 1995. Aquí está el dictamen. Aquí está el dictamen de la ley. ¿Y quién era la presidenta del Congreso? Fácil, fácil, usted no está pensando mucho. Marta Chávez. Marta Chávez era la presidenta del Congreso, faltaba más. En el debate que hemos tenido que leer, Dios mío, aquí está el debate, Juan Bosco, que como le decía hace unos minutos, no tenía idea de cómo plantear una ley sobre nacionalidad, que se había dedicado al comercio de harina de pescado antes de que su hermano se aliara con Fujimori y Montesinos. En ese debate, Juan Bosco hace la siguiente reflexión: permítame argumentar con unos principios teóricos fundamentales de nacionalidad a los cuales hemos apelado. El Instituto de Derecho Internacional adoptó en 1895 en Cambridge 5 principios respecto a lo que es la nacionalidad. El quinto de ellos dice que la nacionalidad de origen no debe transmitirse indefinidamente de generación en generación. Es que es increíble. Se burlan, porque no todos los peruanos estamos permanentemente al día con las leyes y con las cosas, ¿verdad? No, claro que no. Y ellos se burlaban mucho, se morían de risa. Montesinos era el que más se moría de risa.
este congresista fujimorista tiene la raza de citar el Acuerdo de Cambridge, pero solo en su artículo 5. ¿Ah? Por favor, tenemos un picture, ¿verdad?, con los 5 principios del Acuerdo de Cambridge. ¿No lo tenemos? Sí, bueno, pero por lo menos tenemos el segundo, ¿sí? Porque el segundo, que era el que debió citar, dice lo siguiente: nadie puede tener simultáneamente 2 nacionalidades. Eso dice el segundo principio de Cambridge. ¿Y por qué no lo cita aquí en su debate impostado? ¿Por qué no lo cita? Porque Montesquieu no le dio los principios de Cambridge. Pero ¿por qué no se los dio y por qué no los cita? Porque no les convenía. A Fujimori no le convenía, porque él quería la doble nacionalidad. Y la ley que estaban haciendo era para permitir la doble nacionalidad de cualquier origen en el Perú, cosa que no había existido en el Perú jamás, jamás. La ley Fujimori sobre nacionalidad se publica en El Peruano en diciembre del año 95 y dice claramente lo que Fujimori necesitaba. Título 5 de la doble nacionalidad. Las personas que gozan de doble nacionalidad ejercen los derechos y obligaciones de la nacionalidad del país donde domicilian. Los peruanos por nacimiento que gozan de doble nacionalidad no pierden los derechos privativos que le concede la Constitución. O sea, los peruanos como Fujimori, que por nacimiento, pero que gozan de doble nacionalidad, le hace la japonesa, no pierden los derechos privativos que le concede la Constitución. O sea, postular a la presidencia de la República para robarse la plata de la privatización. Listo.